Buenas tardes, colegas. Es un gusto estar nuevamente aquí en la ciudad de Oaxaca, saludando a los amigos y el tener el privilegio de compartir este tema dentro del diplomado relativo a la declaración anual. Sabemos que es una obligación que tienen que cumplir las personas morales de manera general, aquellas que han tenido un ejercicio regular o que en diciembre tuvieron su inicio de liquidación, que ya están en el proceso de la disolución. Aquí entonces, ya hoy marzo, posiblemente los que estamos aquí presentes no hemos presentado alguna declaración anual de las que corresponden al 2017. Sin embargo, ¿por qué platicar, por qué comentar acerca de esta obligación que tienen las personas morales? Estamos en un año un poco, y lo quiero decir con este calificativo, un poco turbulento. Sabemos lo que viene para mediados de año, temas electorales, pero lo que preocupa son los indicadores económicos de la Ley de Ingresos de la Federación. Ustedes saben de que se cumplió el pacto de certidumbre tributaria, no nuevos impuestos, no incrementaron los impuestos. Pero entonces, ¿cómo le va a hacer el gobierno? ¿Cómo le hará el Estado entonces para obtener más recursos? Todo esto entonces derivará ¿de qué? De la fiscalización. Pero no una fiscalización en tiempo real, sino de eventos que ocurrieron tal vez en 2015, 2016 y 2017. Es por ello que nuestra declaración anual de personas morales y por supuesto de personas físicas tiene que estar lo más posible protegida, que no tenga inconsistencias a la luz de la autoridad. Pero también sabemos y sobre todo tenemos en cuenta que de 2015 a la fecha el formato de declaración anual ha cambiado. Ya no tenemos una instalación propiamente en escritorio, sino todo es a través de Internet. ¿Y por qué este comentario? Porque la autoridad tiene diversos puntos de dónde cruzar la información. Antes, cuando era el formato de computadora o el escritorio, pues enviamos la declaración y tal vez la autoridad no tendría mucho de dónde cruzar, más que con comprobantes fiscales. Pero cuando se da a conocer el tema ya de una declaración en formato de pago referenciado, cuando hay contabilidad electrónica, cuando hay CFDI, todo esto cruza y entonces debemos ser muy cuidadosos en los cruces y en los amarres que tengamos de esta declaración. Vamos a iniciar con algunos puntos en esta agenda para formular nuestra declaración anual. Partiendo entonces que esa fórmula del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es la que conocemos nosotros en temas generales. Y yo les quisiera preguntar, estimados colegas, si nos dieran a preguntar, ¿qué prefieres? ¿Hacer una declaración anual de persona moral o hacer una declaración de persona física? A o B, ¿cuál quisieran? ¿La moral o física? Hay mucho silencio, lo están pensando, ¿verdad? ¿Moral o física? ¿Moral por qué? ¿Nada más moral? ¿Alguien más, por favor, que nos pueda compartir por qué moral o por qué física? Ajá. Otros ingresos, ¿verdad? La persona moral sigue una línea nada más, la que tenemos acá, lo que señala el artículo 9. Y la física, salarios más arrendamiento. Actividad empresarial más dividendos, intereses más premios y todas las combinaciones que tú quieras. Por ello muchos decimos, a pesar de lo complejo, preferimos mejor la declaración anual de personas morales. Pero no quiere decir que vamos a escatimar a la persona física, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede cuando la persona moral determina el elemento llamado resultado fiscal del ejercicio? Hay un punto de encuentro en donde si la persona moral hace la distribución de dividendos o utilidades, si hace la reducción de capital o el reembolso de acciones, o si en todo caso llega a la enajenación de acciones, ¿en dónde deriva todo esto? En un ingreso para la persona física. Por ello, hoy creo que esta declaración anual, y me atrevo a decir las anteriores, no las podemos o no las pudimos haber elaborado de una manera, como dirían por ahí, con el respeto profesional que me merece el auditorio, a la ahí se va.
Porque, ¿qué va a suceder si mañana el accionista quiere enajenar acciones? Se le hace caro entonces la retención del 20% y dice, vámonos con dictamen, sacar el costo promedio por acción, ¿sí? Todos los elementos del 22 de renta para poder integrarlos y a lo mejor yo me pongo feliz porque en vez de generar utilidad, se generó pérdida fiscal. ¿Qué le pasaría al valor de las acciones? Se viene abajo. ¿Qué sucede si yo distribuí dividendos? También la COFIN se supone que disminuye. Y entonces el valor contable y el valor fiscal de las acciones disminuye. Y de algún modo podría haber pago del impuesto sobre la renta. Pero esto no es lo importante. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué lo minimizo? Lo importante es cómo nosotros tenemos la contabilidad. Cuando en 2014 se modifica el Código Fiscal de la Federación, se nos dio a conocer, fracción cuarta, todos los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad también tendrían que estar enviando su contabilidad. Y entonces vino el problema de la agrupación de los códigos. Hoy la autoridad, desde el 2015 a la fecha, conoce qué es lo que hacemos. Si bien es cierto, yo puedo tener una cuenta que se llame accionistas, para la autoridad tiene un significado. Y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer respecto a ese anexo 24 de la miscelánea 2017 serán indicadores para ver si el contribuyente determinó correctamente sus contribuciones. Hay un abogado, tal vez lo han escuchado, Bettinger, señaló hace 2 semanas, y se me hace congruente, cuando dijo, las personas morales inician a enviar su declaración anual, pero el SAT ya tiene el 95% de la declaración. ¿Qué está esperando? Solamente que el contribuyente le dé enviar. ¿Por qué hace esta aseveración este abogado fiscalista? Porque simplemente ya todo ha sido suministrado. Habrán variantes como por ejemplo aplicación de pérdidas, inicio de la deducción de inversiones y otros elementos que vamos a ir viendo más adelante. Lo importante de todo esto es que el primer panorama de nuestra radiografía financiera, esto es la contabilidad, sustente y respalde a la declaración anual. Otra de las prácticas que a veces incurrimos cuando estamos en la conciliación contable fiscal, cuando dice otras deducciones contables no fiscales, ¿qué le ponemos? Muchos lo que hacemos, la diferencia para que cuadre con la utilidad. Y no debería de ser así, porque entonces vendría la otra óptica de la integración de este elemento. Entonces, recapitulando, yo tengo los elementos llamado ingreso acumulable, la deducción, la PTU, para generar la utilidad fiscal, menos las pérdidas fiscales, me da el resultado fiscal del ejercicio, le aplico la tasa del ISR del 30% y me da el impuesto sobre la renta del ejercicio. Y luego vendrán los acreditamientos para saber si yo voy a pagar o tendré saldo a favor. Pero si salgo a pagar, tal vez alguien va a decir, bueno, pago 50,000 pesos y ya me curé. No. Viene entonces el tema de la fiscalización electrónica. Oye, tuve saldo a favor. ¿Será bueno? Dependiendo. ¿Qué tan sustentada esté esa declaración? Porque tal vez yo tengo un saldo a favor de 50,000 pesos y lo empiezo a compensar. Cierto es, la autoridad ya no me pide avisos ni anexos de compensación. Pero ¿por qué entonces esta facilidad? Porque otra vez la autoridad ya sustenta todo en medios electrónicos que ya tienen su poder y nada más está esperando su cruce. Vamos a iniciar con el primer elemento de nuestra declaración anual, no pretendiendo explicar el 16 como tal, sino que simplemente tener el panorama de los puntos a considerar en esta declaración. Dice el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que tenemos la obligación como personas morales de acumular ingresos en efectivo, bienes, servicios, crédito o de cualquier otro tipo. Pero las disposiciones fiscales señalan diferentes tipos de ingresos, los acumulables, no acumulables, los que provienen del extranjero y aquellos que no son ingresos. Podríamos decir y también podríamos señalar que todo depósito en cuenta bancaria se entendería ingreso. Pero entonces, aquí no me queda la menor duda
que si yo realizo una enajenación, el otorgamiento de algún bien mueble o inmueble, presto servicios, inclusive por el devengamiento del crédito, ya tengo acumulación. Pero entonces, ¿por qué tengo ingresos no acumulables? Que es muy distinto a que sea un no ingreso. Estos dividendos o utilidades que perciben de otras personas morales residentes en México no los acumulo en los pagos provisionales, ni mucho menos en la declaración anual. ¿En dónde inciden? ¿Dónde los voy a manifestar en caso de haberlos percibido? Porque yo, persona moral, puedo ser accionista de otra persona moral y en 2017 recibí dividendos o utilidades de esa persona moral. ¿Dónde lo voy a reflejar? ¿O no lo reflejo? En la conciliación. Perdón, ¿es un ingreso? ¿Es ingreso contable, fiscal? ¿Qué tratamiento le voy a dar? Porque me transfirieron 1,000,000 de pesos por dividendos de otra persona moral. Pero entonces el 16 está diciendo que no los voy a acumular. ¿Será lo mismo a decir que es un no ingreso? ¿Qué hago con este 1,000,000 de pesos que recibí por dividendos de otra persona moral? ¿Cargo a bancos y abono a? Sería ingresos por dividendos, ¿verdad? Contablemente. Y fiscalmente, ¿lo acumulo o no lo acumulo en los provisionales? ¿Qué opinan? ¿Lo acumulo o no lo acumulo en la declaración anual? No, ¿por qué? Ya pagaron un impuesto. Y entonces, ¿en dónde va a repercutir este ingreso no acumulable por dividendos que proviene de otra persona moral? ¿Perdón? Para la CUFIN, ¿verdad? Porque entonces la CUFIN se incrementaría con estos ingresos por dividendos de otra persona moral. Bajo el razonamiento del contador, ya pagaron el impuesto sobre la renta con la persona emisora de esos dividendos. Otra parte, tengo los ingresos que provienen del extranjero, ¿sí? Estos no se consideran ingresos, pero también tengo estos que son no ingreso, como por ejemplo el aumento de capital, el resarcimiento de los accionistas por pérdidas, la colocación de acciones, la evaluación por el método de participación y la revaluación de activos y capital. Estos, por su naturaleza, no son ingresos, ni siquiera los debería de estar contemplando en la declaración anual. Y ahora sí, lo que comentaron de este lado, tendría un efecto de conciliación contable fiscal. También, bajo la premisa inicial de que el SAT pretende que todos los depósitos bancarios son ingresos, yo puedo tener, como ustedes saben, préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital que tienen reglas. Y que si yo no cuido las reglas tanto operativas como de protocolo del acta de asamblea, la autoridad podría considerarlo ingreso. Aquí entonces el artículo 18 nos va a decir cuáles son los otros ingresos que se pudieran tener en ese sentido. Cuando yo estoy hablando ahora de los ingresos, partimos de que estos tienen dos momentos o dos etapas de acumulación, uno en los provisionales y otro en la declaración anual. Y este es un primer amarre o cruce que tendríamos que hacer respecto al momento de la acumulación. Diría entonces el 17, fracción primera, en los tres incisos, los momentos de acumulación, ya sea para la enajenación de bienes o la prestación de servicios. El punto también a reflexionar y analizar, oye, recibí ese concepto de facturación 3.3 que el SAT le llama anticipos, los acumulé, ¿cuándo los voy a acumular? Estamos de acuerdo que ingresaron a la cuenta bancaria. Estamos de acuerdo que hice un registro contable. Estamos de acuerdo que va a aparecer en el balance general al 31 de diciembre del 2017, en el formato de la declaración anual. Estamos de acuerdo que aparecerá en la conciliación contable fiscal. ¿Acumulé esos anticipos? ¿Qué tratamiento le di? Máxime ahora,
¿Hay algún comprobante fiscal que ampare ese anticipo que yo recibí? ¿Cómo los fui aplicando? Después,